Hari Om. Hoy vamos a hablar sobre el Mahamrityunjaya mantra, o también conocido Trayambakam. Om Trayambakanya Mahe Sogandhi Pustivardhanam Urvarukamidavandanat Mrityor Mushidaman Ritat. Este mantra se encuentra en el Rig Veda. Es un mantra muy poderoso, es un mantra védico beneficioso para la salud mental, espiritual y física, también como mantra que otorga la liberación final y longevidad. Particularmente en este momento, cuando está sufriendo mucha gente, es posible encontrar paz en este mantra. La traducción sencilla es: veneramos al Señor de los tres ojos, el Señor Shiva, quien es fragante y quien nutre bien a todos los seres, así como el combro, el fruto, corta sus lazos con la enredadera, así Él nos liberará de la muerte en aras de la inmortalidad. Vamos con la explicación. Om es el nombre de Dios Brahman o conciencia universal. Trayambakam, Tray es tres y Ambakam, tres ojos. Ambakam tiene también otro significado, en este caso Señor de los tres planos de la existencia, terrenal, superior e inferior, o tres estados de la existencia, vigilia, sueño y sueño profundo, o tres tiempos, pasado, presente y futuro, el Señor de los tres. Entonces vemos que significa aquel que tiene tres ojos. El tercer ojo es el ojo de la sabiduría y se lo representa en la frente, entre las cejas. Esencialmente no se refiere a una característica física, sino a aquel a quien el ojo de la sabiduría se le ha abierto, además de los dos ojos que tenemos, los ojos físicos. Tener el tercer ojo, tener el ojo de la vida abierto, significa que para todos nosotros está cerrado y que para alguien especial está abierto. Aquí el ojo de la sabiduría es el ojo del conocimiento, no el conocimiento necesariamente mundano que se recibe con los dos ojos físicos que se requieren para vivir en este mundo material, pero cuando observamos el mundo, ¿quién lo ve? La mayor parte del tiempo olvidamos a quien ve, mientras se está viendo el conocimiento. Lo que se ve con los dos ojos es algo que siempre cambia, pero quien está viendo está detrás de los dos ojos físicos. Eso que es constante, que no cambia. Quien despierta este conocimiento se dice que es quien tiene el tercer ojo abierto. Y esto es Trayambakam. No significa esto que la persona no ve el mundo material, lo ve con los dos ojos físicos, pero al mismo tiempo, con el tercer ojo abierto, se tiene conciencia de la realidad verdadera. Al ver, se debe ver quién está viendo, que es la divinidad misma, y Trayambakam se refiere a quien tiene tres ojos. Normalmente decimos el Señor Shiva, pero aquí no se menciona la palabra Shiva, solo Trayambakam. Se conoce a Shiva popularmente como un Trayambakam, pero se lo puede entender también como que significa Brahman, la conciencia absoluta o Dios. Yahamahe, la forma plural de la adoración, la veneración. Nosotros adoramos, nosotros veneramos a Trayambakam. Sugandhim, su significa bueno, Gandhim, fragancia, olfato. Es un adjetivo referido a Trayambakam. Buena fragancia significa quien es fragante, sale una fragancia del cuerpo del Señor, y si decimos que Dios no tiene forma, ¿a quién nos estamos refiriendo? Fragante significa que Dios, la divinidad, es la fuente de todas las virtudes y todas las cualidades, así como algo que es muy fragante se puede percibir a distancia, incluso sin verlo. De manera similar, uno puede adorar a la divinidad contemplándola, contemplando sus virtudes, su gracia, todos sus atributos que tiene, sin tener que verlo físicamente. Sugandhim, se puede venerar a la divinidad porque es fragante, es la manifestación de todas las cualidades buenas. Luego tenemos Pustivardhanam,
Es un adjetivo que se refiere a Trayambakam, es una palabra compuesta. Pusti significa nutrición y Vardhanam significa que aumenta, por tanto significa quien aumenta la nutrición en todo sentido, física, mental y espiritualmente. Así que veneramos a este señor conocido como Om Trayambakam fragante, que siempre ofrece nutrición. Urvarukam es una fruta, como el cohombro, de la misma familia. La cualidad que tiene esta fruta es que cuando madura, es una fruta que está en una vid y se desprende solita, casi sin esfuerzo. Esto es lo que significa Urvarukam. Urvarukamiva muestra como el cohombro. Bandhanam, de las ataduras de la sumisión. Mrityor, de la muerte. Entonces, ¿cuáles son las ataduras? ¿Cuál es el sometimiento? El temor a la muerte. Todo ser humano tiene este inherente temor a la muerte. No importa lo que se haga, lo que se logre, lo que no se haga, lo que no se logre. En última instancia, esto nivela todo. El temor a la muerte y nadie puede elegir morir o no morir. Entonces, con respecto a todas las ataduras que hay en mi vida, este temor constante a la muerte es la más grande, porque no importa lo que yo pueda lograr o acumular, todo se anulará a la hora de la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene? Este interrogante le viene a la mente a quien quiera que contemple el fenómeno de la muerte. Así que la muerte es una atadura, un sometimiento. Muxilla es primera persona del singular, que yo me pueda liberar del sometimiento a la muerte. ¿Y cómo podré liberarme de estas ataduras de la muerte, tal como se libera el cohombro de la vida? Fácilmente, sin dolor, sin esfuerzo, mediante la gracia del Señor, porque el Señor es fragante y quien otorga todas las cualidades maravillosas y siempre está entregando su gracia y su nutrición. Mediante ello, que yo me pueda liberar de esta gran atadura, de este gran temor, el de la muerte, tal como el cohombro fácilmente se libera de la vida. Al final tenemos Mamritat, que tiene muchos significados. Ma es una partícula negativa que significa no, y Amritat significa inmortalidad, no inmortalidad. Se puede entender aquí como el deseo de poder liberarse de la muerte y no de la inmortalidad. También se puede interpretar en este sentido de que quiero liberarme del temor de la muerte, pero no quiero morir, quiero liberarme vivo, quiero experimentar la inmortalidad ahora, mientras estoy vivo y no después de la muerte en algún lugar del cielo que no conozco. En resumen, Maha significa grande, Mritya, muerte, y Jaya, victoria. La gran victoria sobre la muerte es el título del mantra. Así que no es solo cuestión de que yo pueda de alguna manera lograr que este cuerpo prolongue su vida mediante algunas prácticas de yoga o inventos científicos para que persista más tiempo. Es más bien poder uno liberarse para siempre del ciclo de muertes y nacimientos y poder comprenderse uno a sí mismo como inmortal. Por eso se lo llama el mantra de la gran victoria sobre la muerte. Ahora que hemos comprendido su significado, vamos a recitarlo, una vez lento y otra vez con la raga que corresponde. Vamos despacio. Om Trayambakam Yamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiravandhanat Mrityor Mukshiamamritat. Ahora sí, vamos a cantarlo. Ponemos las manos en la Ansalimudra. Om Trayambakam Yamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiravandhanat Mrityor Mukshiamamritat. Aquel que en cada acción ve a Brahman, llega a Brahman, se une a esa conciencia universal. Si te ha gustado el video de hoy, apóyame con un like, déjame
comentarios, dudas o sugerencias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Un chat.